¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Adán Flores Delgado y en esta ocasión voy a narrar la historiografía del siglo XVIII y la idea de nación que se va desarrollando durante este tiempo. También voy a narrar sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe, sobre el rechazo de los peninsulares a los criollos y además voy a narrar sobre la identidad que fueron dándose los criollos que nacieron aquí en México. Pero empezaremos narrando el eurocentrismo que se vivió durante aquel siglo. Recordemos que en aquel siglo surgió la Ilustración. En este tiempo surgió un personaje, George Louis Le Buffon, que fue un personaje que en su tesis de la inferioridad de las especies animales de América describe la debilidad y la inmadurez del continente americano. Describe que en América las especies animales son más pequeñas, además contienen menos especies que el viejo mundo. Describe al hombre como débil y que no ha podido dominar la naturaleza. Decía que el americano era similar a un animal y decía que que había mucha agua en América y mucha humedad, por lo que la vegetación era muy sofocante. Buffon parte de todo de esto que cuenta, tenía la idea de que lo más grande era lo mejor, ¿verdad? Y que las bestias corpulentas son mejores. Describía a América pues iba como inferior con respecto al continente europeo. Pues también surgieron otros autores durante este periodo de la Ilustración, uno de ellos fue Home, que describe la inferioridad de los habitantes de los trópicos. Se refiere a los habitantes de las regiones árticas y de los trópicos, que tiene una perspectiva como de Platón, ¿verdad? También, donde dice que las cualidades fisiológicas de los hombres son inferiores a los... Pues sí, él se refería a Europa, ¿verdad? Pero aquí lo que Platón planteaba era que pues las especies se desarrollaban mejor de acuerdo a su posición geográfica. Platón aquí voy a hacer una introducción lo que decía, ¿verdad? Que pues los que vivían en Grecia pues eran tenían una mejor libertad, un buen gobierno. Esto se lo atribuía al buen clima que ellos tenían. Pero este hombre Hume tenía una idea errante sobre América. También Bodin, que era otro ilustrado, tenía la teoría del clima, que decía que América permanecía intacta y y que la altura, los vientos, la fertilidad del suelo eran factores también que desempeñaban el clima la vida de América, ¿va? También Voltaire llamaba a los indios lampiños y al león lo llamaba cobarde porque confundía al leopardo con el tigre. No creía en la influencia del clima, ¿verdad? Decía que los naturales de América eran poco industriales y estúpidos. Este sí fue una persona muy extrema, ¿verdad? Porque sí describió muy mal a los nativos americanos. Reynolds, por su parte, decía que los americanos eran decrépitos. Decía que las ovejas pues eran de menor calidad, ¿verdad? Que las que surgían en Europa. Marmotel defendía, era como un poquito más moderado, decía que los pobrecitos y míseros débiles de América, pero los llamaba oprimidos y pues eso, ¿verdad? Los llamó como un tipo así como débiles a los habitantes de América. Depoe decía sobre los hombres americanos, decía que eran inferiores, que porque estaban muy alejados de la sociedad, decía que el hombre se perfeccionaba en la sociedad. Llamaba a los americanos también bestias, que odiaban las leyes de la sociedad. Decía que el americano era un degenerado y llamó al continente americano como débil y corrompido. Pues Bacon
decía que era el continente abnegado a América. Decía que los hombres y animales habían muerto por falta de comida. Por esa razón había muy poca gente y pues no tenían, pues tenían estas ideas porque tenían un eurocentrismo, ¿verdad? Que ellos trataban de denigrar a América y poner en alto a Europa. Para ello surgieron en la segunda mitad del siglo XVIII los que nacieron acá en América, que eran los criollos, ¿verdad? Se miraron como calumniados, como poco, como inferiores, ¿verdad? En esa parte despre- despreciaban los europeos a los criollos, pero ellos se sentían muy, muy orgullosos de su tierra, de su clima, de sus minerales y demás recursos. Así surgieron ideas pues propiamente patriotas, ¿verdad? Además que reivindicaron sus virtudes religiosas, sus capacidades científicas que en aquel entonces tenían los criollos que habían nacido en América. Bueno, con todo esto surgieron apologistas de América, como el jesuita Clavijero, que ahorita vamos a ver más al fondo. Recordemos de que con la llegada de los Borbones al poder de España, los jesuitas fueron expulsados. Con ello, fueron expulsados a Europa. Al llegar a aquel continente, pues se toparon con la sorpresa de ver el desprestigio que había tenido el continente americano, ¿verdad? Con todas estas teorías que los acabamos de mencionar sobre Bacon, de Buffon y los demás, ¿verdad? Bueno, pues Clavijero se empeñó en defender, ¿sí me explico? Bueno, pues este Clavijero se empeñó en defender América, ¿verdad? Bueno, pues en su libro, la historia antigua de México, hace un énfasis en oponerse a las teorías de Buffon y decía que el nuevo mundo era mejor, ¿verdad? Que había mejores pájaros, que el indio mexicano no eran débiles, sino que los exaltaba. Él los defendía, ¿verdad? Sobre todo. Y decía que eran sanos, robustos, exceptos de muchos males y enfermedades. Además, este jesuita decía que los indios tenían la capacidad para educarse, para perfeccionarse en las artes y en las ciencias, como la arquitectura, el calendario, la orfebrería, recordemos también la astronomía. Todos estos fueron elementos que Clavijero puso muy en alto a los originarios de América, ¿verdad? Y que pues les dio otra perspectiva que tenían en Europa sobre América. Recordemos que estos autores venían denigrando a América y él vino a reivindicar el papel de América, ¿verdad? Bueno, pues Clavijero, como hemos visto, también en este libro me tocó leer sobre lo que pensaban de él, por lo que ahora voy a continuar lo que pensaban sobre él, como fue Maneiro, que narra que Clavijero fue desterrado a Italia, ¿verdad? Que describe su historia antigua de México, dando siempre un sentido de gran afecto hacia los mexicanos, hacia su tierra y hacia su patria. Bueno, pues Maneiro también menciona el impacto que tuvo la historia de Clavijero en Italia y en toda Europa, ya que desmentía las calumnias sobre América, ¿verdad? Bueno, pues el otro actor que se expresó bien de Clavijero fue Antonio Azate. Decía que Clavijero defendía el mundo prehispánico y el indio contemporáneo. Además alababa sus virtudes y, y la necesidad de preservar los restos de la cultura prehispánica. Otro autor, don Lucas Alemán, llamó a Clavijero como un patriota, como un
un historiador nacional. Luis González de Obregón llamó a, a Clavijero, lo tenía por un excelente método que utilizó en su obra, ¿verdad? Donde aceptaba la crítica, la selección y la selecta erradicación. Bueno, también otro autor era Méndez Blancarte. Decía que Clavijero era un sumo representante del humanismo y precursor del México independiente, además de ser maestro de la mexicanidad y defensor de la historia prehispánica. Rubén García decía que Clavijero era un historiador patriota y progresista. José Miranda decía que Clavijero era uno de los astros de la ilustración mexicana. Víctor González expresaba de él que era un apasionado por el amor de la verdad y decía que no dejaba lugar a la duda. Derribén decía que Clavijero preparó el camino a la actitud nacionalista del siglo XIX y la tradición indígena que, bueno, también Gloria Grijaldes decía que Clavijero revaloró y renovó la historia del México prehispánico y mostró una gran pasión por lo que era mexicano. Pues Clavijero transmutó lo indígena en ejemplo de clásico. Hagan de cuenta que puso una historia, contó su historia como una historia clásica, ¿verdad? Y lo sublimó y lo elevó a la altura del pasado clásico grecorromano. Bueno, pues León Portillo decía que Clavijero también defendía al hombre y al mundo indígena, y que resaltó las hazañas misioneras de sus hermanos de la Orden de Baja California. También Gonzalo Aguirre Beltrán publicó en 1976 una ontología de Francisco Javier Clavijero y resume que él hizo una valoración igualitaria de los europeos y americanos, además de rechazar las dimensiones prenaturales y demoníacas de los originarios, ¿verdad? Además se salta todo lo indio. Es que ya no existe impedimento para el mestizaje entre indios y españoles. También en su antología narra la emancipación de los americanos cuando ya fueron empezando a tomar ellos sus propios ideales, ¿verdad? Bueno, pues Clavijero también tuvo algunos pequeños aspectos de la civilización indígena y los denunció, ¿verdad? Decía que eran un poquito torpes, no torpes, sino que razonó más bien justificó sus debilidades. Bueno, pues como hemos visto, Clavijero se empeñó en defender a México y a sus habitantes, ¿verdad? Sobre todo a América, sobre lo que había en aquel entonces. Además le dio otra historia a México como se conocía en Europa. Consideró a la historia de México como algo, como una historia sagrada, porque lo comparaba con civilizaciones como a los toltecos los comparó como los egipcios, al igual que lo comparó con el pueblo de Dios, de una tribu de Israel, algo que le dio otro tono a América y a México, ¿verdad? Porque en aquel entonces estaba muy desprestigiado. Bueno, como ya hemos visto el papel de Clavijero sobre México, lo que hizo, vino a hacer una gran defensa. Pues ahora vamos a continuar con los movimientos insurgentes y los inicios de la historia nacional. Con ellos, durante este periodo de la historia, los criollos intentaron crear una memoria común del territorio que compartían con las otras etnias y tomaron el antepasado de las etnias que existían en México como propias. Así pues empezó a crear un patriotismo donde los criollos se sentían orgullosos de sus antepasados españoles, pero esto acabó cuando la corona atacó sus posiciones económicas y sociales e instaló la burocracia de funcionarios peninsulares.
excluyendo a los criollos de tomar puestos directivos. Esto hizo que creciera un resentimiento entre los criollos y se sumó a esto un problema de la búsqueda de identidad. Pero cuando el español se dispersó por el vasto territorio de la Nueva España, estos criollos fueron influenciados por los alimentos, las costumbres y las formas de vida de los indígenas, produciendo así un acercamiento con el suelo, la geografía, las tradiciones y la tierra americana. A finales del siglo XVII, los criollos encontraron en el pasado prehispánico y en la naturaleza americana dos elementos que los separaban de los españoles. Afirmaban su identidad con la tierra naciente, surgiendo así un elogio por la antigüedad y por la riqueza de la tierra. El paganismo que imperaba en aquellas culturas indígenas fue redimida por el Evangelio. Así pues, surge la historia que vincula a Cortés con Moisés, quien lo libró de los hijos, quien libró a los hijos de Israel, ¿verdad?, del paganismo, y presenta a los misioneros como redentores. Además de comparar la historia de Quetzalcóatl con el apóstol Santo Tomás. Pues así el antiguo gobierno prehispánico se convirtió como una historia clásica. Todo esto hizo crecer un gran amor por la tierra mexicana. Pues 18. La devoción a la Virgen de Guadalupe se convirtió, ¿sí? En 1757 el Papa Benedicto XIV la declara como patrona de la Nueva España.